Bien, amigos, normalmente todavía los días 7 se habla de lo que ocurrió en el año anterior y las proyecciones para este año. Ya nosotros vamos a dedicarnos más a lo que está ocurriendo y lo que está por ocurrir. Hoy es domingo 7, y en el día de hoy el presidente Luis Abinader, que había sido electo para gobernar 4 años, del 16 de agosto del 2020 al 16 de agosto del 2024, cumpliría 1.461 días, que son 4 años de gobierno. Hoy, el presidente Abinader ya cuenta con 1.239 días de gobierno, restándole solo 222 días hasta agosto de este año. Para las elecciones de mayo, para elegir un nuevo presidente, un nuevo Congreso, el país le restan 133 días. Y para las elecciones de febrero, el mes que viene, vamos a tener elecciones el día 18 de febrero. Es decir, que ya hoy nos restan 42 días para esa fecha. ¿Qué quiere decir? Que en el día de ayer la Junta Central Electoral dejó abierta y dio todas las informaciones relativas a esas elecciones. Parece ser que tendremos 2 boletas, una con los regidores y otra con los alcaldes. Yo tengo particularmente el problema de que mi regidora preferida no está dentro de mi circunscripción. Invito a todos los residentes de Santo Domingo Este, a que voten por Penélope. Busquen en su boleta la cara de Penélope y voten por ella todos los habilitados para votar en el municipio de Santo Domingo Este. Hoy nosotros tenemos también varios temas de qué hablar. Primero, estamos abocados al tema de Aerodón. Eso saldrá en los próximos días en la Gaceta Oficial. Tenemos también un tema que nos llamó mucho la atención y es el tema de Pedernales. Confieso que la obra turística que está llevando a cabo el gobierno en Pedernales es encomiable. Un lugar en donde realmente no había vida, va a haber movimientos turísticos. Ahora, yo voy a ver si hago posible una visita a Pedernales, porque quisiera ver cuál es el mecanismo mediante el cual un buque turístico que tenga una ruta de 5 o 6 países por visitar. Ellos se embarcan o en Puerto Rico o en Fort Lauderdale, en Florida. Hacen un recorrido por varios países y varias islas y regresan al punto de partida. Ese es un recorrido de unos días y cuando ellos bajan, detienen en un país, ocurren 2 cosas. La mayoría de los pasajeros no bajan,
se quedan en el barco, a menos que tengan mucho interés en conocer algo. Se quedan porque en el barco tienen descanso, tienen entretenimiento y disfrutan muchísimo. Pero otros bajan, conocen. Y yo quiero saber, esos que bajan, que pueden ser 1,000, 2,000, 3,000, que bajan a Pedernales, ¿qué ven? ¿Qué les muestran? La playa, el puerto de Cabo Rojo, la frontera con Haití. No sabemos. Yo quisiera ir para ver cuáles son los puntos que a esas personas le muestran en Pedernales. Hay un dato curioso e interesantísimo, y es que por una coincidencia o por algo que ellos prepararon, el capitán del barco del primer buque turístico que llegó nació en Pedernales. Qué bueno que hayan conseguido esa coincidencia. Eso ocurrió. También ocurrió algo que me llamó mucho la atención, que es que el Poder Ejecutivo derogó el decreto que aprobó construir un aeropuerto en Bávaro. El Poder Ejecutivo había decretado la construcción, autorización para construir el sector privado un aeropuerto en Bávaro. Las autoridades, los ejecutivos del aeropuerto de Punta Cana han realizado un esfuerzo extraordinario para que no se abra ese aeropuerto, porque consideran que es un aeropuerto que le va a comer los caramelos a ellos y que algo que ellos han hecho para desarrollar el polo turístico de Punta Cana, que es prácticamente un lugar que se dice que es una marca país, le puede perjudicar por su cercanía. En cambio, los promotores del aeropuerto de Bávaro dicen que ellos tienen otros blancos de público, de turistas, para traerlos por Bávaro. En esa lucha en que también están envueltos los políticos, el gobierno, parece que de Danilo Medina, autorizó el aeropuerto y el gobierno de Luis Abinader desautorizó el aeropuerto. Lo que me llama la atención es lo siguiente. Me llama mucho la atención que cuando termina la gestión del Tribunal Constitucional, en que pidieron que se cumplan todas las sentencias que el gobierno o el Estado no había cumplido por sentencias dictadas por ese tribunal. Se pasaron años, gobiernos de Leonel, gobierno de Danilo y gobiernos de el propio Abinader no han obedecido esa sentencia. Sin embargo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que no fue constitucional, al otro día de dictar y de comunicar, de notificar esa sentencia, ya el Poder Ejecutivo estaba dejando sin efecto la construcción de ese aeropuerto. Qué raro lo rápido que el gobierno ejecutó eso, complaciendo a el sector de Rainieri. Solamente quería decir eso porque eso es válido para señalarse. ¿Por qué son tan lentos en algunas cosas y por qué se van tan al despacio en otras cosas? Bien, nosotros tenemos algunas otras noticias
que queremos contarle, y es, primero, saludar un trabajo sobre Santiago de los Caballeros que hiciera el intelectual José del Castillo. A los que vivimos esa época lo invitamos a ver el trabajo de Diario Libre de fecha 5 de enero, que está también en las redes. Magnífico trabajo. A los jóvenes de ahora, que no les interesa un pito, nada de lo que ocurrió en el pasado, nosotros les recomendamos que no lo vean, porque a ellos no les interesa nada de antes. Pero ahí está la esencia de muchas cosas que hoy están ocurriendo y que de conocerlo entenderían por qué es que Santiago es Santiago. Gracias a José del Castillo. Bien, el tema de hoy más manoseado es el tema de un jugador de Grandes Ligas que fue acusado de violar a una menor. Vamos a hablar de ello después de esta pausa.